Vámonos directamente a este tema. Este tema es el nacimiento de la jurisprudencia mexicana. ¿Cómo es que surge esta disposición? No disposición, vamos a llamarle nosotros institución jurídica, ¿vale? ¿Cómo es que nace esta institución jurídica que es la jurisprudencia en nuestro país? Ya hemos analizado en distintas sesiones el tema de la jurisprudencia a nivel internacional. Vamos a describir cómo es que deba de aplicarse o cómo es que fue evolucionando nuestra jurisprudencia en nuestro país. Y para eso vamos a analizarlo desde este punto de vista. Bueno, voy a sacar mi acordeón para que no me pierda. Siempre me pierdo en esta parte. Un segundo. Y vamos a empezar con el cómo nace, ¿no? El cómo es que nace. La jurisprudencia como tal viene de una ley de 1869 y habría que reformarla. Esta ley de 1869 se pretendía, vamos a plantear algo, ¿no? Para nosotros poder ir correlacionando el tema de la jurisprudencia en nuestro país, la vamos a poner en este grupo de épocas. Ya había hecho mención de esta parte de las épocas. Vamos a correlacionar esta parte, ¿no? ¿Cómo es que van a ir surgiendo estas épocas? ¿Y por qué es que van cambiando o se van a ir actualizando? Siempre, cuando nosotros veamos que hay alguna reforma importante a nivel constitucional, a nivel ley de amparo, vamos a observar que existieron algunas modificaciones también a la parte organizativa, es decir, la jurisprudencia se organiza por épocas. En esta primera época, que fue prácticamente desde que nace esta jurisprudencia para nuestro sistema jurídico mexicano, y recordemos que nosotros venimos de una constitución aplicada ya a nuestro país de 1824, y después tenemos otra constitución de 1857 y la vigente, que recordarán, de 1817. Indistintamente de estos temas, aclarar que la jurisprudencia no es nueva. La jurisprudencia, como vimos nosotros en sesiones anteriores, pues no es un producto mexicano, no, definitivamente no, es un producto copiado como nosotros lo podemos observar, del derecho romano, del derecho español. Hasta el derecho inglés podemos sacar algunas partes. Esta parte de la jurisprudencia que debiese de aplicarse o que se solicitaba o que se pidiera esta actualización a gritos y veremos en el transcurso de esta sesión, pues todas aquellas modificaciones que, pues si bien o mal, eh, se va a ir actualizando, ¿no? En este tema. Y que el hecho de emitir alguna disposición, alguna referencia, alguna resolución, dictamen, lo que se vaya a imponer, siempre pues tuvo que ver la jurisprudencia. Por consiguiente, recordemos que una cosa es el tema de la jurisprudencia y otro es el amparo.
y que sí vienen ligados uno con otro. Una cosa es el instrumento, que es el juicio de amparo, y otra cosa es la resolución, que es la jurisprudencia. Por ahí entendamos esta parte. Para hacer referencia, en algún momento les mandaré este librito que dice la primera sentencia de amparo, que si lo quieren buscar es de editorial de la Suprema Corte. La Suprema Corte emite este librito. Si el día que puedan localizarlo, si no, verificaré si lo tengo en PDF para mandárselos. Pero aquí voy a leer este capítulo, esto muy breve, tres hojitas, para que vean cómo es que nace este tema de el juicio de amparo, y para que acuérdense que el amparo es el instrumento y la jurisprudencia es la solución. Dice, prescindiendo de los antecedentes extranjeros remotos o cercanos de nuestro juicio constitucional, cuya influencia pudiera ser evidente o hipotética, es dable advertir que el medio de control surgió a través de distintas etapas que lo vinieron formando, según la referencia que haremos en las mismas. Primero, en la Constitución de 1824 no estableció un sistema específico de control constitucional. Sin embargo, en su artículo 137, inciso quinto, párrafo sexto, introdujo un esbozo del mismo, al determinar como atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la de conocer de las infracciones de la Constitución. Entonces, por ahí empezamos, ¿no? Ya en la Constitución de 1824 establece esta parte de cómo es que nace en nuestra cultura legal este tema del amparo. Si bien es cierto, anteriormente no se le conocía como amparo, sino como una infracción. Bueno, acuérdense que el amparo es el medio, es el instrumento. En 1824, propia Constitución, artículo 137, hace saber de algunas infracciones que se pudiesen cometer de la Constitución. Entonces, algunos dictámenes en contra de la Constitución. Y además, leyes generales. Según se prevenga en la ley, al estar subordinada tal potestad a la existencia de una codificación y no haberse expedido esta, la facultad de mérito no puede ejercerse. O sea, si no lo indica la Constitución, no existe algún lineamiento, no debería prevalecer esa norma. En fin. En la Constitución Centralista de 1836, que sustituyó a la de 1824, esta recordarán ustedes que no fue parte de nuestras constituciones federales, conoció como las 7 leyes constitucionales, o conocida como estas leyes constitucionales. Instituyó en la segunda de ellas el organismo denominado Supremo Poder Conservador, otorgándole facultades omnímodas, entre otras, las de poder declarar la nulidad de una ley o decreto, en su artículo 12, que fuera contrario a la Constitución. Sin embargo, se trataba de un órgano político y no jurisdiccional, el que además tenía que ser excitado para proceder por el Ejecutivo a la Alta Corte de Justicia o por parte de los miembros del Poder Legislativo. Entonces, no es nuevo ni la Suprema Corte, bueno, anteriormente Alta Corte de Justicia, no es nuevo. Estos temas ya vienen de precedencia o de procedencia extranjera para ir viendo, ¿no? Más en ese supuesto. Las sentencias que pronunciaban tenían efectos orga omnes, pero su calidad política y la falta de una reglamentación procesal adecuada hundieron en el descrédito a la institución de referencia. Entonces, fíjense, si bien es cierto, ya existía por ahí algo referente con la resolución a través de o en este caso la jurisprudencia, no mencionada como tal, pero sí referenciada, y de mucho antes, ya tuvo su primer descalabro, ¿sale? O sea, su falta de reglamentación hundieron en el descrédito a la institución de referencia. Entonces, tenemos una indicación o una referencia que, pues, fue un caos, ¿no?
Un caos legal. Vamos a establecerlo así. Caos legal. Tuvo, sin embargo, la cualidad de haber sido el primer órgano de control constitucional que existió en México y la de haber despertado por contraste la opinión de los juristas de aquella época respecto a que el control constitucional debe ser ejercido jurisdiccionalmente, o sea, por el Poder Judicial. E inciso C, la aversión hacia el supremo poder conservador y la influencia del escritor francés Alex de Tocqueville en su obra La democracia en América fueron los factores decisivos que condujeron hacia la creación del juicio de amparo. Entonces, no es algo nuevo, tampoco es que nuestro país haya creado esta figura, ¿no? Pero sí el nombre. Y vaya, nuestro país, estos estudiosos del derecho, ahorita voy a comenzar a 5, que fueron los que hicieron esta parte, estuvieron a cuo de poder realizar una idea, poder como centralizarla y poder decir, mira, nuestro control constitucional va a ser el juicio de amparo. Según sostienen algunos autores, el libro de referencia, el de La democracia en América de Alexis de Tocqueville, si quieren leer, acuérdense, aquí es de lectura, si bien apareció en 1835, tanto en Francia como en Inglaterra, fue conocido en México hasta 1837, mediante la traducción de Sánchez de Bustamante. Por lo que existen evidencias de que los grandes juristas de aquel tiempo que habrían de intervenir en la configuración del juicio de amparo, ya para nuestro país, fue José Fernando Ramírez, Manuel Crescencio Rejón, acuérdense de este nombre, Mariano Otero, también acuérdense de este nombre, y Ponciano Arriaga. Eran ávidos lectores del publicista francés. Bueno, recordarán ustedes a Mariano Otero, en algún momento de su vida habrán leído de él, y hay una fórmula que nosotros le llamamos fórmula Otero en el juicio de amparo, o en algún momento de la historia del juicio de amparo, se le conoció como la fórmula Otero. Ya la veremos en algún momento, no se preocupen. Y de Crescencio Rejón, también ilustre jurista, ¿vale? Pertinente mencionar el voto particular del diputado duranguense José Fernando Ramírez en 1840. Dentro de la comisión que se formó en el Congreso Nacional, convocado para reformar la Constitución Centralista de 1836, proponía que la Suprema Corte de Justicia conociera de las violaciones a la Constitución mediante el reclamo contencioso. Bueno, aquí ya tenemos la primera idea de que en vez de llamarse juicio de amparo, estamos hablando de 1840. Se denominó en aquel momento reclamo contencioso, por decirlo así, de un modo, reclamo, que en ese entonces ocuparon este nombre para determinar que en caso de violar algún precepto constitucional o que la Constitución violara algún precepto, pues debiese de resolver, o la ley violara la Constitución, debiera entonces solicitarse a la Suprema Corte, o que fuera la Suprema Corte el que debiese de resolver este reclamo. Este reclamo que debiese ser en su momento, en aquel entonces, un procedimiento jurisdiccional que debería ser promovido por diputados, senadores y juntas departamentales. Estamos hablando de 1840, previo a la Constitución de 1857, y que teníamos ya un antecedente en la Constitución del 24 con la Constitución de la Constitución centralista de 1836, que esta recuerden que no fue vigente a nivel federal. Bueno, vigente, acuérdense, reconocida.
Este jurista Tocqueville Ramírez alude a él al referirse a una obra moderna que hizo mucho ruido en Francia. Esta indicación, pues recordemos nosotros que esta parte del reclamo contencioso viene de ideas de este libro, La democracia en América, del escritor francés Alexis de Tocqueville. Entonces, de ahí tomaron las ideas. Y fue hasta la Constitución de Yucatán, bueno, también recuerden que en estas épocas de los 1840 hasta el año 2000, 1857, un poquito más adelante, el Estado mexicano, como hoy lo conocemos, con sus entidades federativas, no lo estaba así. No, no estaba de esta forma, que estábamos nosotros divididos en penínsulas. Sí, existían penínsulas, varias. Una de ellas era la península de Yucatán, y estoy hablando de los 1843. Para ponerlo así, por ejemplo, en ese entonces, Guerrero, Morelos, Hidalgo, Hidalgo, Guerrero, y no sé qué otro estado no existían, como hoy los conocemos, ¿no? Estos estados fueron creados un poquito después con incentivos de los luchadores, ¿no? Morelos, Hidalgo y Guerrero se llaman así por los luchadores sociales, ¿no? De nuestro país. Y que todo ese territorio que hoy es Guerrero, el estado de Guerrero, el estado de Morelos, la Ciudad de México, el estado de Hidalgo y un cachito por allá de Veracruz, pertenecía al estado de México. El estado de México tenía dos playas, la de Guerrero, la de Guerrero y un cachito de Veracruz, donde empieza Veracruz. Nada más para que se den cuenta. Yucatán, la península de Yucatán, que estaba al sur-oriente, pues era Yucatán, Quintana Roo, Guatemala y los países de Centroamérica, ¿no? Que pertenecían a Yucatán. Y que se les hizo la invitación a todos para que formaran esta unión centralista que hoy conocemos ya en la Constitución del 1917, pero que solamente aceptó Yucatán y Quintana Roo, que son los únicos que aceptaron. Los demás, pues decidieron hacerse independientes y formar su propia nación y pues hoy están las condiciones en que están, ¿no? No por decir que México está mejor, pero bueno, ya sabemos cuáles son las condiciones en las que están y llevan 100 años de independencia. Bueno, aproximadamente, ¿no? Un poquito más. Para que vean ustedes el tema, ¿no? Que todo esto se va formando en algún punto de la historia. Para 1841, en la Constitución de Yucatán, y gracias a que se encontraba separada de la nación mexicana, estableció un juicio de amparo, sí, cuya elaboración se debió de manera primordial a Manuel Crescencio Rejón. Y por ahí existen algunas dudas porque pues existieron algunas determinaciones que se le deben a Mariano Otero, pero no. Fue gracias a Manuel Crescencio Rejón, por allá de 1841, y ya en 1842 se formó una comisión de 7 miembros estudiosos del derecho que presentarían el proyecto de una nueva constitución que pretendía expedir en el mismo seno para ya formar la de 1857, ¿no? En la cual Mariano Otero, Espinosa de los Monteros y Muñoz Ledo formaron una minoría que elaboró un proyecto de Carta Magna, mientras que la mayoría produjo otro. En la propuesta minoritaria que determinaba que la Suprema Corte conociera de los reclamos, acuérdense que venía esta disposición era José Ramón Ramírez, diputado de Durango, aunque fue este señor, creo que de Jalisco, si no me recuerdo, indicaba que la Suprema Corte iba a conocer de estos reclamos, pero era un procedimiento en esa instancia.
que promovieran los particulares contra actos de los poderes ejecutivo y legislativo de los estados que conculcaran las garantías individuales, en aquel entonces todavía. Quedaban excluidos los poderes federales, así como los judiciales locales. Además, las legislaturas de los estados podían declarar la inconstitucionalidad de leyes expedidas por el Congreso General a petición de determinadas autoridades. Se pretendió unificar esos proyectos, pero finalmente ninguno de los dos llegó a convertirse en ley por la situación que prevalecía en el país. Recordemos, pues, en qué posición estábamos, 1842, en luchas sociales, y ya se imagina. La Constitución de 1843, denominada las bases constitucionales, igual tampoco fue considerada como fuente real. Recuerden que no estableció sistema alguno de control constitucional, únicamente fueron bases. Fue el acta de reforma a la Constitución Federal expedida en 1847 que volvió a poner en vigor la Constitución de 1824, porque pues era la mejor que se tenía en ese momento, pero ya estamos en 1847, con las salvedades de que dicha acta señalaba que la manera definitiva estableció el juicio de amparo. Fue en esta reforma, o en esta acta de reforma de 1847, que volvía a poner a la Constitución de 1824 vigente, o sea, se volvió a determinar que esa Constitución del 24, pues era la apta, que no tenía mucho de haberse expedido, pero con sus adecuaciones, ¿no? En este caso ya estableció el juicio de amparo, 1847. Nació tal codificación en virtud de un voto particular de Mariano Otero. Bueno, aquí, por eso es que se le debe esta parte del juicio de amparo a Mariano Otero, pero recuerden que ya había diferentes determinaciones de cómo llamarle. Fue hasta 1847 que se le determinó, se le debió determinar como juicio de amparo. Y gracias a Mariano Otero, el cual finalmente aprobó el Congreso Nacional Extraordinario, que había sido convocado para este efecto, para volver a tomar posesión de la Constitución del 24. En el acta de referencia acaba de destacar el artículo que expresa. En su artículo 25 indica: los tribunales de la Federación ampararán a cualquier habitante de la República en el ejercicio y conservación de los derechos que le concedan. Esta Constitución y las leyes constitucionales contra todo ataque de los poderes legislativo y ejecutivo, ya que la federación, ya de los estados, limitándose a dichos tribunales a impartir su protección en el caso particular sobre los que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley o del acto que lo motivara. Bueno, aquí está su regla de operación. En su momento, estamos hablando de 1847, de una Constitución de 1824. ¿Vale? Indica: por ello se ha considerado a Mariano Otero como el padre del amparo, aun cuando tal distinción le es disputada por Manuel Crescencio Rejón. En favor del jalisciense podemos afirmar que el amparo que creó era de carácter federal. Acuérdense, esta parte de los reclamos, él puso los reclamos. Es decir, protector de la Constitución General de la República, mientras que el del yucateco estaba limitado a su estado natal y a salvaguardar la Carta Magna del mismo. Esto por así disponerlo. La influencia de Tocqueville queda patente si entendemos que su voto particular, Mariano Otero, expresa: en Norteamérica, este poder salvador provino de la Constitución. Y de aquí resulta que cuando se encuentra en pugna con una ley secundaria, aplica la de mayor jerarquía. De modo que sin hacer superior a la ley ni ponerse en oposición contra el Poder Legislativo, ni derogar sus disposiciones en cada caso particular, en ella debía herir, la hace impotente.
Una institución semejante es del todo necesaria entre nosotros. Y como ella exige que los tribunales federales se organicen en un modo correspondiente, las reformas propuestas dejan a las leyes constitucionales la determinación de este punto. Sobre él, en fin, determinaré que a mi juicio también se necesita extender un poco más la acción del Poder Judicial de la Unión, muy imperfectamente organizado en la Constitución Federal, y sobre todo, elevar la condición y asegurar la independencia de un tribunal llamado a representar en el cuerpo político un papel tan importante como el del Supremo Poder Judicial. Entonces, bueno, pues aquí tenemos esta indicación de que nuestro juicio de amparo, sí, pongámosle que es de predominancia mexicana, que el padre del amparo es Mariano Otero, aunque existieron algunas determinaciones previas de carácter americano, de carácter francés, alguna idea que ya existía en nuestro país, aunque pues no estábamos en conjunto, les digo, éramos penínsulas y pues cada quien tenía su rumbo. Ahí si quieren investigar un poquito cómo se encontraba el mapa por allá en 1824, 1840, para que vayan viendo cómo es que va modificándose. Esto hablando de el juicio de amparo, bueno, determinantemente el juicio de amparo. Ahora bien, ya para 1857, si no mal recuerdo, ya se establece nuevamente en la Constitución como tal, porque ya estaba dispuesto en esta modificación que se le hizo a la del 24 y que estábamos prácticamente a 10 años de poder establecer esta nueva Constitución y que si se dan cuenta, pues duró un poquito más, del 57 hasta el 2017, ¿sale? Entre este inter, entre ya la aplicación de la Constitución de 1857, nace o debe también entonces regularse, porque indiqué que el juicio de amparo es el instrumento, pero la forma de resolver o estas resoluciones, ¿cómo es que iban a quedar? ¿No? Debiésemos nosotros tener esa base de estas resoluciones que emitía la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que como ustedes han visto, pues ya nacía, ya existía de mucho antes. O sea, la Suprema Corte no es nueva, ¿vale? Ya les mandaré un video, unos videos para que ustedes analicen esta parte de los precedentes, que no es nuevo, que ya se ha originado o ya sigue aplicándose en nuestro país ya desde hace un buen rato, por establecerlo de alguna forma. ¿Vale? Nacemos entonces la jurisprudencia en la primera época para determinarse así en 1869. Esto por propuesta de Mariscal, también por allá cuando veamos juicio de amparo, ya estructurado, vamos a encontrar estos nombres de Mariscal, de Vallarta, de el ministro Ezequiel Montes, y por ahí se me olvida otro nombre, aparte de los que Vallarta por acá, que tenemos disponibles, ¿no? Para identificar. Primero, a propuesta de Mariscal, se pretendía reformar esa ley de 1869 que lo principal era despolitizar la Suprema Corte del Poder Ejecutivo. No sé si desde 1869 ya se ha visualizado que existen determinadas pues, situaciones en las que puede estar interfiriendo el Poder Ejecutivo en las decisiones del Poder Judicial, específicamente en manos de la Suprema Corte. Hoy en día, no sé si ya le pudimos quitar pues, yugo que tiene la Suprema Corte a través del Poder Ejecutivo. Como ustedes saben, pues quien nombra a los ministros, quien nombra a los ministros, pues es el presidente. El presidente manda esa terna de posibles candidatos a ser ministros y pues quien decide es el Senado. El Senado es quien decide quién va pues, a nombrar.
Y existe ya a esta legislatura, ya le echan la culpa de varios nombramientos que el Senado realizó y que son dudosos, ¿no? Bueno, es un comentario. Entonces, no creo que se haya conseguido este hecho de que ya se ha visto o se visualizó desde 1869. El problema persiste y va a persistir siempre. Para 1877 se buscó también otra propuesta, o sea, todavía no se ha dado nada concreto, son propuestas. Hasta 1877, igual de una iniciativa de Protasio Tagle, se solicita esta, pues, reforma a la Constitución y al Poder Judicial en cuanto a la Suprema Corte, principalmente desconociendo la legalidad de la reelección de Lerdo de Tejada como presidente de la República, sin llegar a conseguir, pues, mucho, ¿verdad? Para 1878, aquí dos iniciativas importantes, una de la Suprema Corte en abril de 1878 e inmediatamente otra iniciativa del Poder Ejecutivo en mayo de 1878. Aquí recuerden, cada que no les gusta a los presidentes alguna determinación con algún eh, órgano del Estado, no les gusta y lo quieren quitar, lo quieren mover, ¿no? Hoy tenemos el ejemplo, no ha pasado otra cosa más que estar haciendo esta parte. Hoy vemos a nuestro presidente, que hoy sí voy a hacer el comentario que les quedé de ver de hace 8 días. El primero que no le gusta al presidente cómo se lleva a cabo el Instituto Nacional Electoral, vamos a quitar. Hay una reforma ya en puerta para ver cómo es que se va a reformar. 2, no le gusta el Tribunal Electoral, vamos a quitar. ¿Vale? Vamos a reformar. Bueno, habrá que ver cómo va a quedar estas reformas ahora en este cierre de gobierno, porque todavía recuerden, nos faltan 3 años, 4, 5 meses para terminar el periodo de gobierno del presidente López Obrador. Todavía tiene, pues, la mitad del camino. Habrá que leer su libro, a ver qué indicaría. El comentario que iba a hacer hace 8 días y que se olvidé de hacer el comentario, indicaba que así como el presidente en aquel entonces, Lerdo de Tejada, después igual había otro presidente que no le gustaba esto, ahorita les digo quién fue. Porfirio Díaz fue el que también mandó quitar esto de la jurisprudencia. Ahorita les digo exactamente la fecha que mandó reformar esta parte. Bueno, así, lo mismo pasa. Y fíjense, el comentario no sé, nada más por si alguien quiere intervenir, hacer este comentario que lo pueda centralizar. ¿Y a qué voy? En días pasados comentó el presidente que si eras inocente, fíjense, omito esa palabra, que si tú eras inocente y tenías que pasar años en la cárcel, era por tu bien. O sea, pues sí, si eres inocente y estás en la cárcel, es por tu bien. Estás haciendo justicia, ¿no? Casi te está diciendo que no importa que seas inocente, vas a estar en la cárcel y te va a hacer más bien que estés afuera, ¿no? Eso es un mensaje que le mandó a, a Canallín, se me fue su nombre, me acordé del apodo nada más. Entonces, imagínense, al presidente no le gusta algo, ¿qué hace? ¿Qué va a hacer? Mandar a hacer un cambio a la forma de gobierno, ¿no? No le gustó que el ministro presidente eh, pues el presidente dijo que pues nada más iba a cumplir el tiempo de su mandato y el presidente de la Suprema Corte le dijo no, y ahora el presidente de la República dice, pues ¿cómo voy a confiar en el Poder Judicial
si es un cochinero o algo así dijo. Nada más para que vean. Y no lo estamos politizando, pero ¿qué tiene que ver la Suprema Corte con el Poder Ejecutivo? Y tenemos este pleito desde 1800, bueno, desde antes, ¿no? Tenemos este problema desde mucho antes, prácticamente desde esta libertad de la independencia en nuestro país. Tenemos este problema, no sabemos cómo delimitar funciones, pero bueno. Esperemos que los tiempos cambien, aunque sea un poco, y pueda esto regularizarse. Recuerden, ya vimos cuando se estableció el juicio de amparo, bueno, esta parte este recursito que les comentaba, ahora les digo cómo se llama este recurso, de los reclamos, ya se echó abajo, ¿eh? No porque sirviera muy bien, sino porque tuvo algún defecto. Y se tuvo que quitar, se tuvo que compensar esta parte para evitarla, ¿sabe? Y ya no llevar a cabo este tipo de procesos, ¿no? Esto, acuérdense, ya hemos comentado. Entonces ya tenemos esta iniciativa, 1878. Siendo ministro Ezequiel Montes, manda esta iniciativa en 1881. Fue esta, la del ministro Ezequiel Montes, obviamente redactado por Vallarta, porque ya había hecho una propuesta, y aportada por Mariscal, que fue de las propuestas más inmediatas que se le dieron a esta parte de la ley de amparo. Y así es como se crea esta disposición de 1881. Voy a cambiar aquí. En 1881 se cambia, se modifica esta disposición en la ley de amparo y por consiguiente se crea la segunda época, ¿sale? Ya con estas propuestas de Ezequiel Montes, inspirada en Vallarta, aprobada por Mariscal, se crea esta segunda época donde la principal idea era de tener 5 precedentes, 1881, ya hablamos de precedentes, así como lo establecíamos en Roma, ya se determinaba, ya existía. Lo llamamos a nuestro país porque, bueno, sí era importante determinar cómo iba a funcionar esta parte de la jurisprudencia a razón de Vallarta, a razón de Mariscal, a través de Ezequiel Montes. Se crea, bueno, pues esta disposición en esta ley de 1882 y que se le conoce así como Ley de Amparo de 1882. Otra idea, aparte de los 5 precedentes, que más adelante, pues hoy los consideramos como la reiteración de criterios, pero no es nuevo esta parte. Los precedentes que veremos más adelante, pues indicaremos que no, tampoco son de que se les acaba de ocurrir a nuestros legisladores, no, definitivamente no. Esto lo dijo de los precedentes, lo dijo Vallarta en su iniciativa de ley. En cuanto a Mariscal, Mariscal también aportó que las sentencias de amparo debiesen tener una doble finalidad en cuanto a determinar una sentencia por amparo inmediato o amparo directo, así se conocía, en el cual únicamente resolvía el caso a que se le presenta. Hoy, pues, no está tan lejos de esa realidad, de esa época. Y cuando hablábamos del amparo mediato o el amparo indirecto, en la cual únicamente consistía en fijar o interpretar el derecho público y el constitucional. Ahí esa parte hacía del control constitucional de las leyes o de las normas. Hoy, bueno, fíjense, tenemos algunas características de aquí cuando hablamos cuando nosotros queremos llamar un amparo directo, es en contra de una sentencia definitiva que resuelve un caso ya planteado, en el cual tenemos nosotros una resolución. Y cuando hablamos de un amparo indirecto, bueno, entonces 1882,
un amparo mediato. Esta era por una ley, una norma que no tenía resolución, pero que debiese interpretarse. O sea, no estamos tan fuera de lo que hoy tenemos como nuestro juicio de amparo a través de estas dos vertientes, el amparo directo y el amparo indirecto. Y que, bueno, pues, si ustedes se ubican, así es como se les determinó, directo e indirecto, para evitar cualquier confusión con los otros nombres, que era el inmediato y el mediato. Entonces, para evitarlo, pues, nos quedamos con el amparo directo y el amparo indirecto. Esta situación de las, cómo íbamos a resolver, limitaba estos efectos a la de cosa juzgada, bajo esa determinación. Aquí ya lo plasmo. Se cristaliza en esta segunda época de 1882. Bueno, pues Mariscal propone estas sentencias de doble finalidad y resolver en cuanto a cosa juzgada, de acuerdo a la controversia que se había dispuesto. Y en cuanto a Vallarta, dispone, indicábamos, la idea del sistema de formación de jurisprudencia a través de los 5 precedentes y que hoy conocemos como reiteración de criterios, ¿no? Hoy ya lo podemos nosotros establecer de esta forma. Esto fue en la segunda época, ¿sale? Y estamos hablando de 1882. Cambiando de la tercera época, otra reforma a lo mejor importante de la misma circunstancia, caemos a la tercera época y vámonos por allá de 1890. Para 1890 no tenemos una característica bien establecida, está como olvidada. La verdad es que nada más refiere que hay una reforma y que se resuelve por interpretación, que ya nosotros ya lo habíamos comentado. En 1890 empieza esta tercera época y duró muy poco esta tercera época, porque en 1897 vuelve a haber otra otra reforma. Esta es la que les platicaba con Porfirio Díaz. En 1897 y 1998 se dispone esta situación. Porfirio Díaz expide un nuevo Código Federal de Procedimientos Civiles en el cual, por tener esta expedición de este artículo, desaparece o bien deroga el artículo 40 y 70 de la Ley de Amparo de 1882. Que acabamos de tenerla, pues casi de paquete, ¿no? La verdad es que muy poco. Y que para la tercera época únicamente se reforma. No hay ninguna modificación sustancial de la del 82. Y en esta reforma de 1897-1898, que cambia a la cuarta época, desaparece la institución de jurisprudencia, porque pues al presidente pues no le convenía tener esta disposición abierta en las circunstancias o en las características que hoy la podemos verificar, ¿sale? Por estas determinaciones. Un segundo, que ahí se va a perder la imagen, a ver si ya la recupero. Discúlpeme. Voy a cambiar de pantalla un segundo.
Ahí está. A ver si ahí ya no hay modificaciones. Aquí estamos. Con esta disposición de Porfirio Díaz, al establecer un código procesal, le quita a la ley de amparo de 1882, de su artículo 40 y 70, las disposiciones que aplicaban al tema de la jurisprudencia, y por lo tanto desaparece la institución y establece en el Código Federal de Procedimientos Civiles, en su artículo 826, que las sentencias que se lleven a cabo a través del juicio de amparo, y que le quitó esta determinación de la jurisprudencia como sistema federal, solo iban a favorecer a los litigantes que hayan ido a la resolución de amparo y que no podrán alegarse para otros asuntos como ejecutorias o como precedentes. Entonces, ahí, así se dispone en ese entonces, ¿sale? Bajo esas situaciones. Y pues no era posible, derivado de este artículo 826 de este Código Federal de Procedimientos Civiles, no era posible citar precedentes de las ejecutorias, por lo que debiese entonces de resolverse de acuerdo al caso particular. No existía entonces, pues, algún referente, algún precedente para poder resolver algún tema específico en lo general, ¿no? Únicamente, pues, ir sí al juicio de amparo, pero tu sentencia ahí se olvidaba, ¿sabes? Era lo que hoy conocemos como una tesis aislada, que bueno, pues sí hay muchas por no encontrarse dentro de los preceptos legales de reiteración de criterios y que sean ininterrumpidas, ¿no? En este caso. Esto fue en 1897-1898. Cambiando de año, igual nos quedamos en la misma cuarta época, pero pasamos a diciembre de 1908. Todavía no tenemos una constitución vigente que ya se haya expedido. Aún estamos en vísperas de del tema de la revolución, 1908 apenas. En esta época se expide el Código Federal de Procedimientos Civiles nuevo, o sea, otro, ¿no? Una adecuación más a este Código Federal de Procedimientos Civiles, en el cual en su artículo 786, 787 y 788 establece nuevamente el tema de la jurisprudencia. De haberlo quitado prácticamente hace 10 años, 11 años, se vuelve a establecer este tema de la jurisprudencia en el que se puede instituir nuevamente este precedente de jurisprudencia cuando haya tenido ciertos requisitos. Aquí, en este año, 1908, solicita que para establecer jurisprudencia, por reiteración de criterios, aparte de tener 5 ejecutorias, 5, por reiteración, debiese de haber sido votada por los ministros en 9 votos, 9, ¿sale? Y que esa jurisprudencia iba o debiese ser obligatoria, y que una vez que tengamos constituida la jurisprudencia en esta cuarta época, poderla invocar, ¿sí? Ya se puede invocar por escrito e identificar su contenido exactamente como hoy lo tenemos que hacer. Tenemos que nosotros solicitar a la autoridad que queremos que nos aplique esa jurisprudencia, tenemos que invocarla por escrito, en nuestro escrito de demanda o en el de contestación de demanda, y además debemos de identificar el contenido, lo que hoy hacemos. Textual, cortar y pegar todo el premio y su identificación para tomarse en cuenta, para que el tribunal al que le estamos exigiendo que nos aplique esta determinación, él pueda verificar si aún está vigente
o no. Esta es una disposición de la cuarta época de 1908, ¿sale? Para establecer o entablar esta parte. Posteriormente, ya estábamos, recuerden, en 1908, viene una reforma a nuestra Constitución. Ya tenemos por primera ocasión una Constitución adecuada a nuestros tiempos, bueno, tiempos 1917, por lo que al reformarse nuestra Constitución, se cambia entonces también la época y cambiamos a la quinta época. Aquí establecer un punto de partida. Cuando nosotros establecemos que existe una nueva Constitución y que cambia de época simplemente porque hubo una reforma constitucional, establecemos entonces que hoy día la primera, segunda, tercera y cuarta época, nosotros debemos identificar la jurisprudencia como histórica, es decir, no es vigente. ¿Por qué? Porque ya o se modificó esa Constitución. Y al modificarse aquella Constitución en la que estaba aplicada esas épocas, pues ya no es válida. Y por lo tanto, tiene que prevalecer ahora una nueva jurisprudencia para estas nuevas épocas. Entonces, cuando nosotros querramos buscar o localizar una jurisprudencia, tener en cuenta que es aplicable, es vigente a partir de la quinta época y que el motivo es porque está vigente esta Constitución de 1917. Si en algún momento reforman la Constitución y se formaría una nueva, y que esto es súper complicado, la única forma es pues levantarnos en armas, o que la gente se levante en armas y derrocar al gobierno que se tiene y ponernos el gobierno que nosotros querramos en cuanto a la forma de gobierno, y el representante, bueno, pues nombrar, pues quién va a ser el representante administrativo, social, político, si lo queremos ver desde ese punto de vista. Esto dispuesto por la Constitución de 1917 es la que tenemos vigente. Entonces, de la quinta a la décima es la que está vigente ahorita. ¿Qué pasa si yo tramito una jurisprudencia de 1917, pero tenemos que observar muy bien, porque acuérdense que en la décima época nació esta parte de la sustitución. Entonces, había muchas jurisprudencias que podían ser superadas o podían, ¿qué quiere decir superada? Que ya se había modificado y que por eso es que nació en la décima época esta parte de la sustitución, porque se tuvieron que sustituir muchos dictámenes, muchos dictámenes por jurisprudencia y que, bueno, tenían que ser modificadas. Y si no es que modificada, pero sí disponer en esas jurisprudencias que ya había sido superada, ¿no? Acuérdense este nombre de la jurisprudencia superada. Es que existe una jurisprudencia de la quinta época, pero a lo mejor en la sexta, séptima, octava, novena o décima época cambia ese criterio. Entonces, se tuvo que hacer, por lo tanto, una contradicción de tesis o una contradicción de criterios para establecer cuál es la que debe de prevalecer y establecerla en la quinta, perdón, en la décima época, que fueron estos cambios que se hicieron. Esto por considerarse desde entonces, ¿vale? Y de ahí viene otra modificación, ya en 1919. Acuérdense que en 1917 se crea la ley, y ya tenemos una ley, una nueva ley constitucional, una norma suprema. Entonces, como cambiamos de norma constitucional, debiésemos establecer la normatividad en cuanto al tema de la jurisprudencia. Entonces, se crea esta normatividad y por lo que se establece esta ley reglamentaria de los artículos 103 y 104 constitucional. Para aquella época, en 1917, el tema de la jurisprudencia se estableció en el 103 y en el 104 constitucional.
Hoy, recordarán, lo tenemos en el artículo 103 y 107, o sea, ya tenemos una ampliación, no solamente en el 103 y 104, para indicar esta parte. Pero fue en el 19, estableciendo, así se denominaba, ley reglamentaria del artículo 103 y 104 constitucional. Así se disponía, estamos hablando de 1919. Para 1928, por allá del mes de agosto, se vuelve a reformar una parte de la Constitución, no en su base, pero sí hizo algunas reformas a la ley reglamentaria. ¿Cuáles son estas disposiciones en la reforma de 1928? Bueno, aquí se crean o la creación de 16 ministros, ampliación de ministros, se crearon nuevos puestos y además se dispone la creación de 3 salas. Anteriormente de los 11 ministros y 2 salas, para 1928, por la complejidad de los asuntos, se crea una nueva sala y por lo tanto se aumenta a 16 los ministros. Estaban divididas las salas, la sala 1 en asuntos de materia penal, en la sala 2 en materia administrativa y la sala 3 en materia civil. Así es como se iba a repartir la carga de trabajo, 1928, imagínense. Esto en cuanto a esta época. La cuarta, perdón, estamos en la quinta época. Continuamos en la quinta y pasamos ahora a 1934. Para 1934 vuelve a reformarse la ley reglamentaria y aumentan otros 5 ministros. Carga de trabajo con 5 ministros más. Ahora van a ser 21 y vamos a crear la cuarta sala. La cuarta sala en materia laboral. La consecuencia que se tuvo en este año, 1934, con estas reformas, fue que crear una cuarta sala, tener 21 ministros en la Suprema Corte, bueno, pues iba a caer en un grave problema. Este grave problema que se tuvo era que existían distintos criterios. Imagínense, 21 ministros, si con 11 he visto sesiones que se ponen bien rudas, imagínense con 21, ¿no? Pues una de contradicción de tesis, de criterios, bárbara. Bueno, pero se estableció en este año, 1934, que esta nueva sala y 21 ministros. Bueno, imagínense. ¿Cuánto tiempo duró este conflicto? Pues esta falta grave. O sea, ya para 1934 habíamos tenido el tercer error aritmético, si ustedes lo quieren llamar, en cuanto a tener tantos ministros en la Suprema Corte. Bastantes. Imagínense para poder resolver un conflicto. 21. Complicadísimo. Para 1936 tratamos de adecuar esta situación e indicaba que en la ley orgánica del artículo 103 y 107, pues, nuestra ley de amparo, formara jurisprudencia exclusivamente a ciertos puntajes en la votación. Imagínense, 21 ministros en pleno y 4 en salas. Para formar jurisprudencia en 1936, se disponía que los votos en la sala tenía que ser de 4, o sea, que 4 ministros votaran en ese sentido para crear jurisprudencia. Y cuando estuviesen en pleno, que pues de por sí ya eran 21 ministros, debiesen de votar pues el 50 más 1, estamos hablando de 11 votos para el pleno y que solamente así se iba a crear jurisprudencia. Esto no lo hemos olvidado. Todavía por ahí tenemos algunas disposiciones en cuanto a los votos para crear jurisprudencia. O sea, no es tan fácil pensar en la creación de la jurisprudencia.
Para 1950, ya más para acá, 1951, se vuelve a reformar el artículo 107 constitucional en sus fracciones segunda, novena y 13 para elevar la jurisprudencia a nivel constitucional. En este año 1951 indica esta reforma que para suplirse la deficiencia de la queja, cuando el acto reclamado se funde en leyes decretadas inconstitucionales, pudiese aplicarse. En esto, hablando de la deficiencia o la suplencia de la queja. Por ahí nosotros la ubicaremos, esta suplencia de la deficiencia de la queja, para algunos temas de vulneración de derechos humanos y no así en todos los asuntos, ¿sale? Si tú no promoviste tus agravios bien y tus pretensiones, lo que estás solicitando no era tan fácil, ¿sale? Y que todavía no es tan fácil, ¿sale? Pero bueno, pues ya existe por allá en 1950, 1951, alguna discusión. En este año, por esta carga de trabajo, crea los tribunales colegiados de circuito para dar legalidad a los vicios del procedimiento. Esto por si los jueces de distrito, por si el juez de cuantía menor, pudiese en su caso, pues prever algo que no debió de haber sido y que establecer a través de los tribunales colegiados, pues el que estos resolvieran la legalidad en cuanto a los procedimientos. Sea, entonces, los tribunales colegiados, así fue como nacieron estos colegiados. Y se crea, derivado del problema que se tuvo en 1934 y con diversos análisis para 1936, se crea hasta entonces prácticamente 46 años después, 40, no, perdón, 30, no, sí, 20 y tantos años después, se crea el crear jurisprudencia por contradicción de tesis. Entonces también ahí, si tengo dos, y aquí recordemos bien en claro algo, ¿cuándo puedo yo llamar una contradicción de tesis? Pues fácil. Acuérdense que nosotros estamos organizados en distritos. Bueno, ahora van a ser regiones, y ahorita vamos a comentar por qué. El hecho de comentar, el hecho de irnos así, perdón, perdón. Esta forma, bueno, pues debiese de resolverla los tribunales colegiados de circuito, si existiera alguna contradicción de criterios, porque ya eran bastantes los criterios que se debiesen de tomar, pero entonces, para resolver, acuérdense, adecuación a ciertas circunstancias, entonces nos íbamos a esperar hasta 1950, cuando se crearan estos tribunales colegiados para resolver cuestiones de legalidad y resolver sobre contradicción de tesis, sea el tribunal colegiado de circuito. Esto en cuanto a la quinta época, todo esto sucedió en la quinta. Pasamos a la sexta época, que es de 1957, aquí pidiéndoles una salvedad. No hay datos, no hay más datos, únicamente habla de alguna reforma en la ley reglamentaria. No tengo datos, por ahí hay vacíos en los libros, imagínense. De la sexta época. Nos pasamos ahora hasta la séptima. La sexta época pasó así, como si nada, y prácticamente en 10 años. De 1957 que empezó la sexta y en 1967 que empezó la séptima, hay muy pocos años, pero además no hay muchas determinaciones. Para 1967 y 1968, la jurisprudencia entra nuevamente en crisis. Sí, para 1957
entra la jurisprudencia en crisis. Como ustedes pueden ver, una tercera ola de crisis de este tema de las resoluciones a través del instrumento juicio de amparo para resolver a través de la jurisprudencia. Para 1967 entra en crisis. El problema era que se tenía vinculado en cuanto a su forma de organización o de estructura del Poder Judicial, pues como era cualitativo, imagínense, 21 ministros resolviendo determinaciones de la Suprema Corte. Terrible, terrible situación. No había una determinación. Los tribunales colegiados de circuito ya les habían indicado en 1951, les habían dado a los tribunales colegiados de circuito atribuciones de Suprema Corte. Entonces todos resolvían, todos tenían las mismas atribuciones, todos emitiendo jurisprudencias. Imagínense, 21 ministros y ahora todos los tribunales colegiados de circuito, en todos los circuitos que se estaban dando resoluciones por jurisprudencia, pues imagínense cuántas determinaciones pues no existían. Entonces, prácticamente un conflicto. Y además de los rezagos de los asuntos por resolver en la Suprema Corte, por pues no determinar quién debiese de resolver adecuadamente. ¿Cuál fue la solución? Bueno, pues reformar el artículo 94 constitucional, en el cual vincula las funciones de los órganos de decisión del Poder Judicial. Esto en cuanto a la determinación, quiénes iban a ser estos órganos, que estamos hablando de los jueces de distrito, los colegiados, en su caso los unitarios hoy día, o la Suprema Corte en pleno en salas, ¿no? Porque son los que existían en ese entonces, que eran los que podían resolver. 1967. Además de ingresar en el artículo 193 bis de la Ley de Amparo, ¿cuál era la facultad de los tribunales colegiados para establecer jurisprudencia? Y se mantiene el control de la jurisprudencia a través de estas determinaciones en que la ley fijara pues estos términos que debiese ser obligatoria. ¿Qué quiere decir? Como había tantos órganos en los tribunales colegiados de todos los circuitos de la nación y la Suprema Corte en pleno y en salas, pues todo era obligatorio. Tuvo que venir esta reforma del artículo 94 de la Constitución y del 193 de la Ley de Amparo para establecer quiénes de los órganos iban a estar jerárquicamente en dónde y cuál iba a ser obligatoria y cuál iba no a ser obligatoria. ¿Qué quiere decir? Que si un órgano superior emitía jurisprudencia, iba a ser obligatoria para los inferiores, pero si se emitía jurisprudencia por un órgano inferior, no era obligatorio para el superior. Esto es lo importante de esta reforma, y que además de establecer la jurisprudencia como fuente formal, fuente material, fuente directa y fuente interpretativa de lo que es el derecho. Cuando hablamos de una fuente formal, establecemos que la jurisprudencia se va a equiparar, la jurisprudencia con la ley, o sea, ya se va a equiparar en el mismo nivel de fuerza a la jurisprudencia por ser obligatoria, pero nunca va a llegar a ser norma jurídica. Por eso es que la jurisprudencia está por encima de la ley, porque va a interpretar la ley, pero nunca va a ser ley. Lo que determine la Suprema Corte no se le va a mandar al legislativo para que el legislativo modifique la norma. Esto no va así. El legislativo tendrá que reformar la ley por las adecuaciones sociales. No así a través de la jurisprudencia. También va a ser de fuente material, porque en sus funciones va a ser aportar significado original a la ley, y porque la jurisprudencia te va a confirmar, te puede suplir o te puede interpretar la ley. Va a emitir un significado original de lo que quisieron
es como una fe de ratas, ¿no? Lo que quiso decir el legislador es esto, ¿no? Y lo estamos interpretando. También va a ser de fuente directa porque va a integrarse o la jurisprudencia integra derecho en cuanto a los casos concretos, ¿vale? Pues sí, acuérdense que es las fuentes formales, pues es la jurisprudencia y crea fuente positiva, ¿no? Derecho positivo. Y la última también es de fuente interpretativa porque, bueno, pues ya indicamos que va a desentrañar el significado de todas las formas jurídicas, conociendo el espíritu original de lo que quiso decir el legislador, pero que no lo supo interpretar porque pues no estudiaron. Bueno, esto ya lo dije de más. Esto en cuanto a la reforma del año de 1967. Y pasamos a otra reforma, pasamos a 1974, seguimos en esta séptima época. Seguimos, no, pasamos ya a una séptima época. Sexta, séptima. No, 1967 empezó la séptima. Seguimos en esta séptima época y estamos en 1974. ¿Qué pasó en 1974? Una reforma constitucional muy básica y que únicamente se dio la obligatoriedad de la jurisprudencia en el Tribunal Militar. Entonces, también el Tribunal Militar va a emitir jurisprudencia en sus casos particulares. Y ahora sí, cambiamos a la octava época, y la octava época empieza en 1987. Octava época, 1987, en la cual existió una modificación a la normatividad de la jurisprudencia por reformarse los artículos 73, 94, 97, 101, 104 y 107 constitucional, donde refiere esta reforma de 1987. Primero, descentraliza atribuciones de la Suprema Corte, ¿sale? Dos, va a transferir el control de legalidad a los tribunales colegiados de circuito. Indica que la jurisprudencia debe ser obligatoria y debe ser obligatoria respecto a un número determinado de votos en los cuales se aprueban. Para aprobar jurisprudencia obligatoria debe de tener 8 votos en pleno de la Suprema Corte y 4 en sala, ¿sale? Ahí se restituye para 1987 el que no sean tantos ministros de la Suprema Corte. Perdón, tantos votos en los ministros de la Suprema Corte. Esto para la octava época. Para la novena época ya estamos en los años 90, ahí coincidió los años 90. Novena época, 1994, no sé si ya habían nacido ustedes, 1994. Y se reforma nuevamente, hay una reforma a la ley reglamentaria. Lo principal de esta reforma en 1994, no recuerdo si fue con Salinas de Gortari, se establecieron únicamente estas modificaciones. Reducción a 11 ministros, como hoy lo tenemos, es decir, que a partir de 1994 se desaparecen los 21 ministros y nos quedamos únicamente con 11. Y 2 salas, también desaparecen las 2 salas auxiliares y únicamente nos quedamos con 2. Aunque por ahí en algún momento existieron algunas salas auxiliares, pero esto era para sacar el rezago que existía en la Suprema Corte y que también se sufre bastante, ¿no? En estas determinaciones. Y se determina lo mismo que en la anterior de 1987, que las jurisprudencias debiesen emitirse con votos de 8 en pleno y 4 en sala, ¿sale? Esto para determinar la jurisprudencia obligatoria, para determinarse y que recordarán que era por reiteración o que es por reiteración de criterios. Esto en la novena época. De la novena, pues nos fuimos hasta la décima y esto ya nos tocó, bueno, a ustedes todavía no, pero ya en vísperas de 2011, décima época, empieza en el 2011, con reforma del 2013, la primera reforma constitucional, donde se establece a través de algún tratado internacional
la disposición, sí, disposición de que fuera derechos humanos, ¿no? En el 2011 fue lo que se reformó, y además en el 2013, de acuerdo a la reforma constitucional, se mandó estudio para la reforma de la ley de amparo, que prácticamente se tardaron pues 2 años, ¿no? La reforma del mes de junio del 2011 e igualmente en junio del 2013 con la modificación a la ley de amparo, ¿no? Como hoy la pudiésemos conocer con las disposiciones que actualmente vigentes, con algunas reformas, claro, pero en los precedentes de aquella época, 2011. En esta reforma constitucional y de la ley de amparo, se crean los plenos de circuito. Recordaremos nosotros que pues habían creado los tribunales colegiados para decidir algunas situaciones de contradicción de tesis. Bueno, pues como ya tenían otras funciones o que se le fueron dando a través del tiempo, en el 2011 se crean los plenos de circuito para ser estos quienes resuelvan algún tema de contradicción de tesis y de jurisprudencia por sustitución. Ellos son los que van a determinar los plenos de circuito, que hoy ya no se llaman plenos de circuito, ya cambiaron de nombre para la 11ª época, y que en este 2011-2013 se crea esta jurisprudencia por sustitución para actualizar o para superar algunas jurisprudencias que han existido pues, a lo largo de pues prácticamente 100 años, porque estábamos hablando de 1917, cuando se crea la 5ª época, se crea nuestra constitución vigente, y pues habría que superar varias disposiciones por ley de amparo a través de jurisprudencia, y que por eso es que se creó la tercera forma de crear jurisprudencia, que es la sustitución. Esto en el 2011 y 2013. En cuanto a la ley de amparo, se identifica como el juicio de amparo, como la institución protectora de los derechos fundamentales por excelencia a violación de derechos humanos, y se introduce el amparo adhesivo. El amparo adhesivo, si lo queremos entender como tal, es la contestación al amparo directo que va a ingresar nuestra contraparte, o en su caso, por ahí, el amparo indirecto, poder contestar ese, a mí que me beneficia la resolución o el acto reclamado, yo pueda adherir, por eso se llama adhesivo, porque adhiero mi manifestación de lo que a mi derecho corresponda como amparo adhesivo, porque se va a ir con el amparo que se va a ir al de alzada para que resuelva. Hagan de cuenta como en la apelación es la misma práctica del amparo, se anexan agravios, se le indica al de alzada porque es que violaron mis derechos y se le da vista para que conteste estos agravios. Entonces, pues es lo mismo, ¿no? En el amparo adhesivo te dan vista para que si quieres contestar el amparo, lo adhieras esta contestación como amparo adhesivo, y que el de alzada se llama el de ADCUEM, el Tribunal de Alzada, pueda revisar pues el amparo indirecto, el amparo directo y el amparo adhesivo, pues esto para sustentar quién de los dos tiene mejor datos, ¿no? Pruebas y demás. Esto también en esta ley de amparo nueva del 2013 se incluye el interés individual y colectivo. Acuérdense ahora que ya va a prevalecer por quien tiene un interés individual como amparo individual o como amparo colectivo. Entonces prevé ese interés, ¿no? Y ya sea individual o colectivo. También reconocen las violaciones a derechos humanos, porque acuérdense que ya en la Constitución del 2011 prevé derechos humanos, ya no garantías individuales, prevé derechos humanos. Entonces la procedencia del juicio de amparo pues deba de ser las violaciones a estos derechos humanos, y prevé también o reconoce la declaratoria de inconstitucionalidad. Esto en el artículo 107 constitucional. Esto lo prevé, esta declaratoria de inconstitucionalidad, para determinar a través del juicio de amparo. Esto en el 2013.
Para el 2016, misma época, junio, hay una reforma constitucional en la que refiere cuál es la legitimidad para denunciar la contradicción de tesis, porque igual empezó a haber tantas determinaciones por juicio de amparo, y que acabamos de identificar cómo iba a ser la sustitución, pues prácticamente en 2013, pues nada más bastó 2013, 2014, 2015, y para el 2016 ya teníamos otra reforma para identificar quién tenía la legitimación para denunciar la contradicción de tesis, en la cual íbamos a solicitar al Pleno de la Suprema Corte un particular que afectara sus derechos humanos, el Procurador de Justicia de la Fiscalía, el Juzgado de Distrito, los tribunales unitarios de circuito, los plenos de circuito o los ministros en la sala podían denunciar a la Suprema Corte en pleno para determinar qué jurisprudencia se tendría que aplicar por sustitución. ¿Sale? Así es como las reglas de operación vinieron, pues prácticamente 3 años después, a la reforma del 2013. Y ya para el 2021 viene una nueva sorpresa que nadie nos esperábamos, porque la verdad es que nada más veíamos algunas determinaciones, la famosísima determinación de la ley Saldívar, que hablaban y hablaban de la ley Saldívar desde diciembre del 2020, pero la verdad es que nadie fue como para ir a valorar cuáles iban a ser las determinaciones que se iban a disponer para esta nueva reforma del 2021, y fue hasta el mes de junio del 2021 cuando entra en vigor esta nueva disposición, principalmente reformas a la Constitución en sus artículos 103 y 107, en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que esto fue lo que se reformó más, y de la Ley de Amparo. En la Ley de Amparo, en el artículo 215 y 218, si no recuerdo, en cuanto a cómo determinar jurisprudencia. Y en esta época, que básicamente en eso consiste nuestro análisis de la materia, ver cuál es esta nueva determinación para crear jurisprudencia ahora por precedentes. Y que mucha gente dice, oh, es nuevo. No, no es nuevo. Esta parte de crear jurisprudencia por precedentes, nuestro país así la llamó desde cuando inició esta práctica de jurisprudencia pues hace más de 100 años. Entonces, no es nuevo. Ya caímos en muchos caos por pensar en algo nuevo, por crear jurisprudencia por precedentes. La única limitante que nos pone en los precedentes es que única y exclusivamente la Suprema Corte, los ministros de la Suprema Corte van a resolver por precedentes. Es decir, a la Suprema Corte, que podía resolver por reiteración de criterios, por contradicción de criterios y por sustitución, la Suprema Corte ya deja de resolver por estos métodos y única y exclusivamente se queda la jurisprudencia por precedentes, pero tienen requisitos, sí, claro, debe de haber estos requisitos, por si no tendríamos que salirnos de modo. ¿Qué significa? Que para poder el Pleno y la sala de la Suprema Corte o las salas de la Suprema Corte poder resolver, en pleno tiene que tener una votación en mayoría calificada de 8 votos, sí, tiene que tener 8 votos a favor para que sea jurisprudencia. Si no reúne los 8 votos a favor para resolver a favor, no va a quedar jurisprudencia, únicamente se queda como tesis aislada y nunca va a llegar a ser jurisprudencia por precedentes, porque es la única forma en la que van a resolver los ministros, por precedentes. Si reúne la calificación de los 8 votos en pleno y de las 8 votos en sala, será precedente. Si no, no, simple, y ya no. Ellos ya no van a resolver por contradicción, ni por sustitución, ni por reiteración. Todo lo que resuelva la Suprema Corte a partir del 2 de agosto del 2021 va a ser por precedentes con mayoría calificada, 8 votos en pleno, 4 en salas. Y entonces, como ya no va a resolver
por reiteración de criterios, ni por contradicción de tesis, porque además quita la sustitución ya no existe, y que para resolver contradicción o contradicción se queda. Ahora cambian de nombre los plenos de circuito, ahora se llaman plenos regionales, entonces por eso es que se modifica la ley orgánica. Ya no nos vamos a dividir por circuitos, ahora nos vamos a dividir en cuanto a la nación por regiones. Así es como se va a determinar esta parte, esta determinación. Así es como es que hemos visto evolucionar a la jurisprudencia en nuestro país, jóvenes. ¿Alguna duda? ¿Dudas? No, profe. No, profesor. Vale. Perfecto. Muchas gracias.